¿Qué es el exilio? Es bastante común e incluso casi natural que demos por hecho el conocimiento de alguna temática, pero la mayoría de las veces este conocimiento es más que superficial. El exilio es un tema que encontramos en todo el mundo y del cual se supone se ha investigado suficiente. A través de varias lecturas e investigaciones, nos hemos dado cuenta que podemos ampliar los horizontes de esta temática aún más, puesto que no se analiza el exilio desde las experiencias individuales de los exiliados en general y mucho menos de las mujeres exiliadas. En general, en los lugares que se analiza el exilio y en Colombia, la mayoría de documentos y artículos que se han escrito sobre el tema hablan de estadísticas y causas generales de este fenómeno. Por ejemplo, en España, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, en su informe del 2013, estipula que esto nos permitió darnos cuenta de un vacío teórico en tanto que es por esto que nuestra investigación busca responder la siguiente pregunta. Decidimos comparar una experiencia individual con los datos que conocíamos acerca del exilio. En Colombia, en cuanto a exilio político se refiere, se destaca el causado por el exterminio de la Unión Patriótica. Una vez más, encontramos que la mayoría de las veces se habla de causas generales y consecuencias del mismo, pero muy pocas veces se conoce la experiencia desde un exiliado. En una entrevista de semana a una de las afectadas, Aida Bella, pudimos encontrar varios puntos que nos permiten un nuevo análisis del exilio de mujeres en Colombia. Partiendo de la experiencia de Aida Bella, se puede analizar de una manera más personal, más humana, la situación de un exiliado. En nuestro país nos encontramos desafortunadamente con que en repetidas ocasiones los medios de comunicación dan una información parcial, muchas veces sesgada de lo sucedido. Se obtienen análisis del genocidio de la Unión Patriótica a partir de la experiencia de periodistas, economistas, sociólogos, etc. Personas, de cierta manera, ajenas a la situación, porque no la vivieron. Conocemos que el sistema legislativo colombiano no es efectivo, pero no lo vivimos. Es diferente la percepción que se puede tener de la situación del país cuando la negligencia del gobierno no nos afecta directamente. Para muchos, el genocidio de la UP no tuvo esta magnitud y probablemente no la tuvo, pero sí podemos reflexionar en cuanto a la situación del país desde cómo la describe alguien afectado por el exilio. Esta entrevista nos ayuda a construir una mirada más profunda del exilio, lo que ayuda en consecuencia a saber cómo tratar a los exiliados desde sus vivencias personales y su contexto social, dando así aportes a una atención más efectiva a las personas en cuanto a su proceso y adaptación en el país de refugio. Además, dice a Semana que viven para volver, lo que nos dirige a tener en cuenta el deseo de las personas de volver a pesar de tener las condiciones necesarias para vivir en el país extraño. El síndrome de Ulises es una enfermedad que se presenta en exiliados y puede aparecer por ciertos factores.
En los exiliados también es necesario tener en cuenta los 7 duelos básicos de la migración. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Javier Galparsoro, presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR. Esto nos permitió, primero, reafirmar nuestra línea de investigación al considerar el análisis de experiencias individuales como un factor esencial en el análisis del exilio. Además, nos permitió conocer las causas reales del exilio y los sueños de los exiliados en general. Pues yo creo que no, fíjate, la mayoría de los colombianos y de las colombianas que están en España son por motivos económicos. Para que te hagas una idea, en este momento en España puede haber aproximadamente en torno a lo mejor han cambiado las cifras, pero entre 250.000 y 300.000 colombianos. Es una cifra importante. Es el segundo número más amplio de extranjeros en España. El tercero. Primero son de Rumanía, luego son de Marruecos y el tercero son los colombianos. Sí, puede que sean más de 300.000. Bueno, pues de esos, yo creo que el 90% son personas que han venido para estar mejor aquí, porque pueden trabajar, porque pueden ganar una plata pues mayor que en Colombia, para enviarla luego a su familia. Eso sería, yo creo que el 90 y muchos por ciento, y solo pues 4 o 5% serían exiliados. A mí, en mi opinión, ¿no? Todo el mundo querría primero no tener necesidad de salir de su país. Si te has visto obligada a hacerlo, lo mejor será estar el menor tiempo posible en otro país extraño. Y por lo tanto, el sueño, pienso yo, de cualquier refugiado, de cualquier refugiada, es volver a casa. Pero ¿qué ocurre? Que si no hay razones suficientes, si no tienes seguridad, si tu vida sigue peligrando, si tu miedo sigue ahí, ¿cómo vas a volver? No merece la pena volver, claro. Porque entonces a lo mejor te van a matar, o te van a detener, o te van a encarcelar, ¿no? Por eso mucha gente que piensa que va a estar poco tiempo en España, tiene que permanecer más por ese motivo, porque no se dan las circunstancias para regresar. El problema del exilio es un problema tanto interno como externo de cada país. Es la situación complicada que tienen que pasar muchas personas con distintos motivos y que por lo tanto su análisis individual es de vital importancia. En España se puede ver reflejado un gran problema de indiferencia por parte del país de asilo, y lo que puede llegar a causar más preocupación no son solo los ciudadanos alejados del problema, sino también personas que se supone están capacitadas para llevar y atender el trayecto de un exiliado. Ahora bien, en el caso individual, cabe la particularidad en la que se debería llevar a cabo un acompañamiento según el género, y que en este sentido España no ha podido mejorar.
La directora de la CEAR, Patricia Bárcena, ayuda a rectificar ciertos puntos en la situación del exilio con distinción de género. Pudimos observar que efectivamente hay una carencia en cuanto a tratar por género la situación del exilio, lo que hace que la línea de investigación sea firme y que nos haga preguntarnos por la cultura de discriminación de género que hace más grave el refugio que se busca después de salir de su país de origen, que entre otras puede padecer esas mismas condiciones, como la directora de la CEAR nos compartió. Si te refieres al trato, o sea, es el trato eso, digamos, en el reconocimiento o en la resolución. El trato en lo que es la atención, se supone que la policía, la instrucción, o sea, la administración, los abogados que acompañamos, las organizaciones, debemos todos estar formados en la materia para poder tratar a las personas en función de la demanda que hacen. Y si el problema, por ejemplo, si vemos que es más adecuado el que si una mujer viene a pedir asilo, que sea tratada por una mujer, que quien la atienda sea una mujer policía, que tenga ciertos conocimientos. Esa es la teoría, debería de ser así. O sea, en la práctica estamos todavía... Se le ofrece. O sea, ¿cómo es este proceso? Vale, cuando una persona llega, tiene una primera acogida, digamos, que tiene un plazo... Claro, depende. Nosotros tenemos dos procedimientos diferentes. Uno es en la frontera, que es muy rápido, y otro es ya en el territorio. Si una persona consigue entrar en el territorio, hay una primera fase que se llama de admisión a trámite, que se resuelve en un periodo de un mes. Durante ese tiempo del mes, la persona que ha llegado está en una acogida provisional y tiene cubiertas sus necesidades de manutención, de alojamiento. Tiene el apoyo de un abogado, el apoyo psicológico si lo necesita, pero un poco puntual porque es un periodo muy corto. Y luego, transcurrido el mes, si la solicitud se admite a trámite, ya pasaría a vivir a un centro de acogida, a un piso de acogida, y allí, digamos que la atención es integral. Tiene cubierto el alojamiento, la manutención. En caso de que no conozca la lengua, tendría el apoyo de las clases de castellano y con posterioridad la atención psicológica, jurídica o social. Depende un poco de la comunidad a la que vaya el solicitante, porque cuando llegan, muchas personas llegan por Madrid, por Barajas, y de allí luego se les reparte, digamos, por el resto del territorio nacional. Si llegan aquí donde nosotros vivimos, que es Bilbao, que es el norte de España, nosotros no tenemos un centro de acogida, un gran centro, tenemos pisos pequeños. Entonces la atención es muy personal, es muy... Para concluir, reafirmamos que es posible llegar a un nuevo análisis de la situación de Colombia a partir de la interpretación psicológica y social de las causas del exilio de mujeres desde experiencias individuales. Sin embargo, es necesario también tener en cuenta las causas generales del exilio, puesto que hemos notado un patrón tanto en distintos lugares del mundo como en los exiliados en sí. Para llegar a una verdadera reflexión es necesario conocer información general sobre la situación del país de origen para así tener una referencia a comparar al entrevistar al exiliado.